viendo sus Biblias, el título de este tema es Recuerda cuando eras niño. Y por favor, busquemos Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 2. Cuando ya lo encuentren, me dicen amén. El que lo tenga me lo lee, por favor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahí nos damos cuenta que los discípulos tenían curiosidad de saber quién era el mayor en el reino de los cielos, sabiendo que hay ángeles, arcángeles, está Dios, el Espíritu Santo, y porque también Jesús le hablaba del reino de los cielos y sus maravillas. Pero Jesús les puso en medio de ellos, les puso un niño. Vamos a averiguar por qué le puso un niño. ¿Alguien me lee el 3 y el 4? Y digo, de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera se humilla como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Ahí podemos ver que Dios dice, Jesús dice, que tenemos que ser como niños, que el que no sea como niño no entra en el reino de los cielos. Mi almuerzo, mi desayuno, la ropa, o sea, mi mamá tuvo que seguir estando aporreada, porque yo soy dependiente a ella. Todos los niños que estamos acá somos dependientes a nuestros padres. Es como, ahorita tengo una reunión, yo tengo que pedirle permiso a mi mamá y tengo que decirle que si ella me lleva. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Voy a hacer algo en Cali, pidámosle a Dios permiso. Pidámosle decir, Dios, ¿voy o no voy? ¿Me acompañas? Porque Dios quiere que nosotros los niños dependemos de nuestros padres. Asimismo, ustedes como adultos dependan del Padre Celestial. Muchas veces se nos olvida que dependemos del Padre, porque nosotros los niños de los adultos y los adultos del Padre, y eso se nos va cambiando porque cuando crecemos ya somos independientes. Esa dependencia es importante porque tiene que ver con todo el mensaje. Ustedes dependen de Dios porque Dios les hace todo. Ustedes tienen que saber que si ustedes sin Dios no van para ningún lado, no son de ningún lado, no son nada. Por eso esa dependencia. Nosotros y nuestros padres no tenemos casa, no tenemos muchas cosas. Eso es lo que tiene que hacemos con Dios. Tiene que pasar con Dios. Luego, sigamos con eso va unido, van entrelazados con la confianza, que también podría ser la fe. ¿Alguien me lee, por favor, Salmo 121:3? Amén. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermana Elvira, ¿usted quién la protege? Dios. Le digo que Dios no duerme por protegerlo a usted.
Dios a usted la protege noche y día. Hermano Luis, ¿a usted quién lo protege? Le digo lo mismo que le dije a la hermana Elvira. Dios no duerme por protegerlo a usted. Dios no le dará tropiezo. Amén, gloria a Dios. Entonces, es esa confianza que le tenemos a Dios. Nosotros le damos confianza a algo que nos protege. Si yo le tengo confianza, o nosotros los niños le tenemos confianza a nuestras madres o padres, o la gente que nos cuida, que sí duermen, y que son humanos, y que a veces, pues, pecamos, ¿cómo no vamos a tener confianza con Dios? Tener confianza es algo muy grande. Muchas veces se nos olvida la confianza, porque muchas veces decimos, no, yo tengo confianza en Dios, pero porque estamos angustiados llorando en nuestro cuarto. Démosle la confianza a Dios y decimos que también es fe. Démosle la confianza a Dios y decimos, Dios lo hará, Dios lo logrará, Dios podrá hacerlo. No nos angustiemos. Yo vivo con paz, porque yo sé que mi mamá proveerá. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Hermana Michelle, ¿usted está preocupada por qué va a almorzar ahorita? Hermana Melanie, ¿usted está preocupada por qué va a almorzar ahorita? Yo tampoco. Yo cuando vine, yo no vi movimiento en esa cocina, pero yo dije, mi mamá me va a dar un almuerzo, porque yo estoy confiada de que ella lo hará. Lo mismo hacemos con Dios. No hay nada en la cocina, no nos angustiemos, Dios proveerá. No le llega algo, Dios proveerá en el tiempo, pero Dios siempre nos proveerá. De ahí quiero que vayamos, y eso va entrelazado porque es una confianza, una dependencia. Vamos a una obediencia. La obediencia. Entonces, yo creo que todos los niños tenemos unas reglas, tenemos unas normas, que sí o sí hay que cumplirse. No es porque queramos, es porque toca. Hay que ser obedientes. En mi casa, si yo no cumplo una norma, mi mamá me dice que me voy de la casa. Pero yo tengo que seguir cumpliendo normas, porque no son las reglas. Las reglas se hicieron para cumplirse. Lo mismo pasa con Dios. Y esas reglas son para cosas buenas. Nosotros pensamos que no, que eso es muy aburrido, pero cuando no las cumplimos traen consecuencias. Y nosotros a veces sabemos que debemos ser obedientes, a veces somos como los maestros de la ley. Sabemos la ley, pero a veces no la aplicamos, no la metemos en nuestra vida. Y una de esas es la obediencia. La obediencia no es ser obediente, venir a la iglesia, hacer esto y esto y esto. Es ser obediente en orar, en la dependencia, como lo dije, en tener confianza, en tener fe. Una obediencia se necesita porque sí hay confianza, hay dependencia, pero hay normas. Y ustedes que también fueron niños, ustedes que tuvieron que cumplir las normas. De ahí, y esas normas nos traen a una humildad. ¿Alguien me busca por favor Romanos 12:16? Romanos 12:16. Vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con
con los humildes no debamos creernos más sabios que los demás. Eso pasa. Gente de afuera dice que yo me tengo que humillar, ser humilde. O sea, ¿cómo es ser humilde? Por ejemplo, es ser agradecido. Usted a un niño le da un juguete y no le importa si es made in China, made in Temu o made in Galería. Le gusta el juguete y juega con el juguete. Usted a un niño pequeño le da un juguete y a él juega con la caja. O sea, es eso, ser agradecidos. Ahorita, ya de grandes, vamos a poner etiquetas. Ay, no me gusta esto porque no tiene marca. Ay, no me gusta esto porque vale poquito. Hay que ser agradecidos. Y la humildad también es eso, bajar la soberbia. Muchas veces hablamos con soberbia, hablamos con ego. No. Y también otra cosa, nosotros los niños, yo he tenido problemas con tú. Nosotros peleamos, usted me pega, yo le pego, usted me jaló el pelo, yo se lo jalo, pero a la media horita nos calmamos y volvemos y jugamos. En cambio, a veces los adultos se pelean, es porque la hermana Antonella no me saludó y tenemos un problema, ya no queremos y dejamos pasar el tiempo, y dejamos pasar el tiempo, y dejamos pasar el tiempo, hasta que ya se forma un rencor y se salen de la iglesia por algunas bobadas. O sea, y dice, no dejas que caiga el sol sobre tu ira. Calmémonos, pensemos, meditemos y ya luego hablamos con la persona, porque luego se va a formar un rencor en el corazón y eso no es bueno, eso no le gusta a Dios. Entonces la humildad también tiene que ver mucho. Vamos ahora con la humillación. Santiago 4:10. Amén. ¿Me lo lee, por favor? Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. La gente de afuera dice, yo me tengo que humillar. ¿Cómo así que uno me tiene que humillar? Pero es eso, o sea, bajar la soberbia, bajar el ego. Es decir, a veces decimos, yo me gané esto, yo me gané eso. Y en verdad no nos ganamos nada, porque si Dios no quiere, no los quita. Dios no puede quitar hasta la vida. Cortar el pelo, le va a cortar el pelo con la tijera. No pensamos en malicia. Todo termina arreglado. Porque a veces pensar con malicia es malo. Y también está la receptividad. Que eso es cuando recibimos información. Es recibir información más fácil. Es decir, usted le ponen las tablas de multiplicar de niño, usted la aprende rápido y se le quedan para toda la vida. En cambio ya adulto, ya recibir información ya se nos es más difícil. Y quería volver a la dependencia porque a veces me faltó algo que era que a veces nosotros dependemos de ustedes, ustedes a veces no dependen de Dios y a veces pasa eso. Por ejemplo, Isabela todavía depende de él, yo dependo de mi mamá, pero ustedes dicen, a mí me toca sola, pero también tenemos o tienen que depender de Dios. A veces se nos olvida, a veces no sé, pero es como un recuerdo, que recuerden. Ustedes dirán, Antonella me está mandando a ser como niño. No, les estoy dando un recuerdo para que estos puntos que les estoy dando
los pongan en su corazón y queden grabados. Porque muchas veces no tenemos confianza, muchas veces algunos de ustedes están preocupados, pero recuerden que nosotros tenemos a alguien más grande, nosotros confiamos en alguien más grande, nosotros confiamos en Dios. Y recuerden en quien confían, porque Dios puede hacerlo todo y puede lograrlo todo. Y quisiera decirles que pues quiero que se recuerden eso, más que todo la dependencia, la fe o la confianza, que también es muy importante, porque la fe o la confianza es como cuando nosotros cogemos un paraguas y está lloviendo. Nosotros confiamos en que ese paraguas nos va a proteger de la lluvia. O cuando estamos en moto y está lloviendo, cogemos una capa. Lo mismo tiene que pasar con Dios, que cuando pase algo nosotros tenemos que confiar de que Dios nos protege. Quería también, pues, también les quería decir que había ahí un versículo, dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, estaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Exacto. Nosotros cuando somos niños hacemos todo como niños. Entonces cuando crecemos ya dejamos lo que es niño. Ya decimos no, qué aburrido, no, esto. Y nos volvemos independientes, ya hacemos lo que nosotros queremos. Pero les estoy recordando de que volvamos a pensar en ese niño que hay dentro de nosotros, a que volvamos a pelear como niño, a los 5 minuticos nos arreglamos, porque muchas veces yo he visto que queda como ese rencor, como esa espinita, entonces ya luego se deja crecer, se deja crecer, se deja crecer, y eso es malo para el corazón. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí vemos que seamos como niños en la inocencia, pero sigamos teniendo ese conocimiento de Dios como adultos, esa sabiduría como adultos. Porque muchas veces decimos, ay, ser como niños es siempre de niños. Pero hay que quedarnos con el conocimiento, esa sabiduría, y dejar la inocencia de niños. Y pues aquí yo quería, hasta aquí yo les voy a hablar. Espero que les haya llegado. Y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, mis hermanos,
las circunstancias, primero fue Dios. Entonces, antes de las circunstancias, yo alabo a Dios. En medio de las circunstancias, yo alabo a Dios. Y después de las circunstancias, sigo alabando y glorificando el nombre de Dios.